Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con todos vosotros. Sí, muchas gracias por acompañarnos. En este canal, nuestro objetivo es ayudarte a aprender español de una manera fácil, natural y sobre todo divertida. Exacto. Creemos que la mejor forma de aprender un idioma es escuchando. Por eso, aquí vas a encontrar conversaciones reales, como las que podrías tener con un amigo o una amiga en un café. Con cada vídeo aprenderás vocabulario nuevo, expresiones útiles y gramática importante, pero de una forma muy práctica, sin listas de verbos aburridas. Y una cosa muy importante antes de empezar. ¿Qué cosa, Laura? Siempre tienes algo importante que decir. Claro, es para ayudar a todos. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Abajo, en la configuración del vídeo, puedes hacerlo. Así es mucho más fácil entender todo. Muy buen consejo. Es una herramienta muy útil, sobre todo al principio. Bueno, pues empezamos. Tengo muchas ganas. ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Claro que sí. Hoy tenemos un tema que me gusta mucho. Es un tema perfecto para conocer a otras personas y para empezar una conversación. Es una de las primeras cosas que preguntas cuando conoces a alguien. ¡Qué interesante! Suena muy útil. ¿Y cuál es el tema? Hoy vamos a hablar de nuestras aficiones, de nuestros hobbies. Vamos a hablar sobre qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Ah, un tema genial. Me parece perfecto. Es algo de lo que hablamos todos los días con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Siempre hablamos de esto. Exactamente. Así que si estás listo, vamos a empezar. Y para empezar, te pregunto a ti, Carlos, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu afición principal? Déjame pensar. Es una buena pregunta. Pues en mi tiempo libre me gusta hacer varias cosas. Por ejemplo, me gusta mucho leer. Ah, sí, qué bien. A mí también me gusta leer. Es una afición fantástica. ¿Y qué tipo de libros te gustan? ¿Novelas, historias, ciencia ficción? Me gustan sobre todo las novelas de misterio y de aventuras. Me encanta intentar adivinar quién es el culpable antes del final del libro. Es como un juego. Eso es muy divertido. A mí me gustan más las novelas románticas o de fantasía. Me gusta imaginar mundos diferentes. Oye, Carlos, acabas de usar una expresión clave para el tema de hoy. Me gusta. Es verdad, me gusta es fundamental. Es la frase que usamos para expresar que algo nos agrada, que nos produce una sensación positiva. Es la base de toda esta conversación. Exacto. La estructura es muy sencilla. Dices me gusta y después la cosa que te agrada. Por ejemplo, me gusta el chocolate o me gusta el verano o me gusta la pizza. O, como he dicho yo, podemos usar un verbo en infinitivo. El infinitivo es la forma base del verbo, la que termina en ar, o ir. Por ejemplo, me gusta leer. Leer es un verbo en infinitivo. Muy bien explicado. Otros ejemplos con verbo podrían ser me gusta caminar, que termina en ar, me gusta comer, que termina en o me gusta escribir, que termina en ir. Ese último es muy importante para nuestros espectadores. Me gusta aprender español. Bueno, Laura, ¿y a ti, aparte de leer, qué más te gusta hacer? Pues como te decía, me gusta leer, pero si tengo que elegir, yo prefiero ver series en casa, sobre todo cuando llueve y hace frío fuera.
Es mi plan perfecto para un domingo. Ah, qué buen plan. Un plan de sofá, manta y serie. Muy cómodo. Has dicho prefiero. Esa es otra palabra muy útil. Sí, preferir la usamos para mostrar nuestra elección entre dos o más opciones. Por ejemplo, me gustan los libros y me gustan las series, pero si tengo que elegir solo una cosa, elijo las series. Por eso digo prefiero ver series. Entendido. Es como si te preguntan, ¿quieres té o café? Y tú respondes, me gustan los dos, pero prefiero el café por la mañana porque necesito más energía. Exactamente, ese es el uso. Así que sí, me gusta mucho ver series. Me relaja después de un día de trabajo. Es una forma de desconectar. Te entiendo perfectamente. ¿Y qué tipo de series te gustan? ¿De comedia, de drama, de acción? Me encantan las series de comedia. Me gusta mucho reír. Creo que el humor es muy importante en la vida. Oh, atención. Has usado una palabra nueva y muy potente. Me encanta. Es verdad, me encanta o me encantan. Esta expresión es como me gusta, pero con mucha más intensidad. Si algo no solo te gusta, sino que te gusta muchísimo, 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 entonces te encanta. Es el nivel superior de gustar. Es para tu pasión. Por ejemplo, a mí me gusta la fruta en general, como las manzanas o los plátanos, pero me encantan las fresas. Las fresas son mi fruta favorita. ¡Qué buen ejemplo! O, en mi caso, me gusta el cine, pero me encantan las series de comedia. Es una forma de enfatizar tus gustos, de mostrar qué es lo más importante para ti. Genial. Entonces ya tenemos me gusta para algo que es bueno y me encanta para algo que es fantástico. Laura, una pregunta. ¿Te gustan los deportes? Los deportes. La verdad es que no mucho. No me gustan mucho los deportes. Prefiero hacer otras cosas, como pasear por la naturaleza o hacer yoga. Vaya, pues a mí sí. A mí me encantan los deportes. Has dicho no me gustan. La forma negativa. Es muy fácil, ¿verdad? Súper fácil. Solo tienes que añadir la palabra no al principio de la frase. Si la frase afirmativa es me gusta el fútbol, la negativa es no me gusta el fútbol. Es muy simple. O, como has dicho tú, no me gustan mucho los deportes. El mucho al final significa que no te agradan en gran medida. Es una forma un poco más suave de decirlo. Exacto. Y aquí hay un detalle gramatical muy importante que has usado, Carlos. Has dicho me gustan los deportes, con N al final, gustan. Y yo he dicho no me gustan. ¿Por qué a veces es gusta y a veces gustan? Esto es muy importante para los estudiantes. Ah, muy buena pregunta. Esta es una regla especial del verbo gustar, pero es muy fácil de entender. Usamos gusta sin n cuando hablamos de una sola cosa, un sustantivo singular, es decir, cuando hablamos de uno. Por ejemplo, me gusta la playa. Playa es una sola cosa, es singular. O me gusta el libro. Libro es singular, solo uno. Y, como decíamos antes, también usamos gusta cuando después va un verbo en infinitivo. No importa si es un verbo o muchos verbos, siempre es gusta. Por ejemplo, me gusta bailar, me gusta cocinar o incluso me gusta bailar y cocinar. Ah, muy claro. Entonces, con una cosa o con un verbo usamos gusta. ¿Y cuando usamos gustan? Usamos gustan cuando hablamos de varias cosas, de un sustantivo en plural, más de uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, yo he dicho, me gustan los deportes. La palabra deportes es plural,
termina en S. Por eso usamos gustan. Clarísimo. Otro ejemplo. Me gustan los perros. Perros es plural. O me encantan las fresas, como decías antes. Fresas es plural. Entonces, la regla es, si la palabra que sigue es singular o un verbo, usamos gusta. Si es plural, usamos gustan. Genial, eres una profesora excelente, Laura. Gracias, tú también. Vamos a practicar un poco. Yo te digo una palabra y tú haces la frase, ¿vale? Vale, me gusta la idea. La palabra es coches, plural. Fácil, me gustan los coches. Perfecto. Ahora viajar, verbo. Me gusta viajar. Muy bien. La última, la montaña, singular. Me gusta la montaña. Genial, creo que ha quedado muy claro. Sí, es solo cuestión de práctica. Recordad, una cosa gusta, más de una cosa gustan. Bueno, entonces a ti te gustan los deportes. ¿Qué deportes practicas o qué deportes te gusta ver? Pues me gusta jugar al tenis. Juego 1 o 2 veces por semana con un amigo. Es muy divertido y hacemos ejercicio. Y también me gusta salir a correr por el parque por las mañanas cuando no hace mucho calor. ¡Qué energía! Yo por las mañanas prefiero dormir un poco más. Correr no es para mí. Pero has dicho que te gusta pasear. A mí también me gusta pasear. Sí, correr es más intenso. Pasear es más relajante. A mí me gustan las dos cosas. Depende del día. ¿Y el yoga que te he dicho antes? ¿Lo has probado alguna vez? No, nunca. Pero he oído que es muy bueno para el cuerpo y para la mente. Sí, a mí me gusta mucho. Me ayuda a relajarme y a estirar los músculos. Te lo recomiendo. Quizá un día lo pruebe. Oye, Laura, cambiando de tema, ¿te gusta la música? Sí, por supuesto. Me encanta la música. Escucho música todos los días. Cuando voy al trabajo, en el autobús, cuando cocino, cuando limpio la casa, la música siempre me acompaña. Es muy importante para mí. A mí también. Es imposible vivir sin música, ¿verdad? ¿Y qué tipo de música escuchas? Uf, de todo un poco. Soy muy ecléctico. Me gusta el rock, el pop, pero mi música favorita es la música latina. La salsa, la bachata, el reggaetón, me dan ganas de bailar. Imposible escucharla y estar quieto. ¡Qué ritmo! A mí me gusta mucho el pop y la música indie. Es más tranquila, para relajarme o para concentrarme cuando trabajo. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? ¿La guitarra, el piano? No, ¿qué va? No sé tocar ningún instrumento. Es una pena. Me gustaría aprender a tocar el piano. Creo que es un instrumento muy bonito. ¿Y tú? Yo tampoco sé, pero me gusta mucho cantar. No canto muy bien, ¿eh? Canto en la ducha o en el coche cuando nadie me escucha. Somos iguales. El coche y la ducha son los mejores escenarios del mundo. Nadie te juzga. Totalmente, la acústica es perfecta. Oye, y una pregunta un poco diferente. ¿Te gusta cocinar? Cocinar, regular. Ni sí ni no. A veces me apetece y preparo algo especial, pero normalmente no me gusta mucho. Prefiero que cocine otro. Soy un poco perezosa para cocinar. Jaja, te entiendo. Pues a mí sí me gusta. No cocino todos los días porque a veces no tengo tiempo, pero el fin de semana me relaja mucho. Me gusta probar recetas nuevas de internet. ¿Ah, sí? ¿Y qué te gusta cocinar? ¿Cuál es tu especialidad? Me gusta sobre todo preparar pasta. Pasta con tomate, pasta carbonara y a veces cuando tengo mucho tiempo intento hacer paella. Paella, qué rico. Eso es difícil. La paella es un plato muy famoso de España. Sí, es difícil, pero es muy divertido. Es un plato de arroz con verduras y a veces con pollo o marisco.
Es de Valencia. No me sale perfecta, pero está buena. Seguro que está deliciosa. A mí, como no me gusta mucho cocinar, hago cosas fáciles. Ensaladas, tortillas, sándwiches, cosas rápidas. Bueno, eso también está muy bien. Bueno, acabas de decir algo interesante. Hemos visto me gusta y me encanta. Y también la forma negativa no me gusta. Pero, ¿qué pasa si algo no te gusta nada? Pero nada de nada. Ah, para eso tenemos una palabra mucho más fuerte, la palabra odiar. Odiar es el contrario total de encantar. Lo usamos para las cosas que nos desagradan muchísimo, que nos provocan una reacción muy negativa. Por ejemplo, yo odio madrugar, es decir, levantarme muy temprano por la mañana. Lo odio. Me gusta dormir. Yo también. Otro ejemplo. Odio las películas de terror. Me dan mucho miedo. Es una palabra muy intensa. No la usamos mucho, solo para cosas muy fuertes. Sí, es muy fuerte. A veces, para ser más educado, en lugar de odio cocinar, puedes decir, como has dicho tú antes, no me gusta mucho cocinar. Es más suave y más amable. Tienes toda la razón. Bueno, creo que hemos hablado de muchas de nuestras aficiones y hemos aprendido muchas formas de expresar nuestros gustos. Y ahora creo que es el momento perfecto para preguntar a las personas que nos están viendo. Sí, ahora es tu turno. Queremos conocerte un poco mejor. Nos encantaría que escribas en los comentarios qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre. ¿Cuáles son tus aficiones? Puedes usar las frases que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, hola, soy de tu país. Me gusta leer y escuchar música. También me encanta viajar. No me gustan los deportes. Algo así. O puedes contarnos qué música te gusta o qué libro estás leyendo ahora. Eso es. Anímate y escribe tu comentario. Nos hace muchísima ilusión leeros a todos. Siempre respondemos a los comentarios. Continuamos un poco más, Laura. Se me ocurre otra afición muy común. ¿Te gusta viajar? Me fascina. Es una de las cosas que más me gustan en el mundo. Me encanta conocer lugares nuevos, probar comida diferente, hablar con gente de otras culturas. Es increíble. Pienso igual. Viajar es una experiencia increíble. Abre la mente, te enseña muchas cosas. ¿Cuál es tu lugar favorito de los que has visitado? ¡Qué pregunta tan difícil! Cada lugar tiene algo especial, pero si tengo que elegir, creo que diría Italia. Me enamoró el arte, la historia y, por supuesto, la comida. Ah, la comida italiana. Es maravillosa. La pasta, la pizza, el helado. ¡Qué rico! Has usado otra expresión muy típica en español. ¡Qué rico! Es una exclamación corta y muy natural. Sí, la usamos constantemente. Cuando pruebas algo de comer y está delicioso, dices, qué rico. O si hueles algo que huele muy bien, como un café por la mañana, puedes decir, qué rico huele. Se usa principalmente para la comida y la bebida. Muy útil y muy fácil de recordar. Bueno, ¿y tú, Carlos? ¿Cuál es tu viaje favorito? Pues a mí me encantó mi viaje a Perú. Los paisajes en los Andes son espectaculares y la gente es muy amable. Y la comida también es increíble. El ceviche, qué rico. Tengo muchas ganas de ir a Sudamérica. Aún no he estado. Me gustaría mucho ir a Perú, a Argentina, a Colombia. Hay tantos sitios. Has dicho algo muy interesante. Me gustaría. ¿Qué significa? Me gustaría es una forma de hablar de un deseo, un plan o un sueño para el futuro. Es como quiero, pero un poco más suave, más educado. Lo usamos para hablar de cosas que no tenemos ahora, pero que deseamos para el futuro. Por ejemplo, antes has dicho, me gustaría aprender a tocar el piano. Es tu deseo.
Y ahora dices, me gustaría ir a Sudamérica. Es un plan de futuro. Yo puedo decir, me gustaría tener más tiempo libre para leer. Exacto. Es una estructura muy útil para hablar de tus sueños y planes. ¿Qué te gustaría hacer el próximo año, Carlos? Buena pregunta. El próximo año me gustaría viajar a Japón. Es un país que me interesa mucho. ¡Qué buen plan! Otra pregunta, Carlos. ¿Te gustan los animales? Sí, me encantan. Los adoro. De hecho, tengo una mascota. Tengo un perro que se llama Pancho. ¡Ay, qué mono! Pancho, me encanta el nombre. ¿Cómo es Pancho? Es muy bueno y muy juguetón. Es un perro pequeño de color marrón. Le encanta correr en el parque y jugar con la pelota. Oye, qué mono es otra de esas pequeñas exclamaciones, ¿verdad? Sí, la usamos para decir que algo o alguien nos parece adorable, tierno o bonito. Se puede usar para un animal, como tu perro Pancho, para un bebé o incluso para un objeto, como un vestido o una taza. Exacto. Si ves un cachorro por la calle, puedes decir, mira qué mono. ¿Y tú, Laura? ¿Te gustan los animales? Me gustan mucho, sí, especialmente los gatos. Son muy independientes y tranquilos, pero ahora mismo no tengo ninguna mascota en casa. Vivo en un piso pequeño, quizá en el futuro. Bueno, para terminar, una última pregunta. Ya hemos hablado de lo que nos gusta, pero ¿qué es algo que no te gusta nada hacer en tu tiempo libre? Algo que no me gusta nada. Pues no me gusta planchar la ropa. Me parece la tarea más aburrida del mundo. La odio. Jaja, te entiendo perfectamente. A mí tampoco. Y otra cosa que no me gusta es hacer colas. Esperar en una fila larga en el supermercado o en el banco. ¡Uf, qué pereza! Odio esperar. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, creo que ha sido una charla muy completa. Hemos hablado de libros, series, deportes, música, cocina, viajes, animales. Sí, y hemos aprendido a expresar nuestros gustos de diferentes maneras. Vamos a hacer un resumen muy rápido para que todo quede claro. Vale, perfecta idea. Para decir que algo te agrada, usas me gusta o me gustan. Por ejemplo, me gusta el cine o me gustan los documentales. Si te agrada muchísimo, si es tu pasión, usas me encanta o me encantan. Por ejemplo, me encanta el chocolate o me encantan los perros. Para decir que algo no te agrada, usas no me gusta o no me gustan. Por ejemplo, no me gusta el frío o no me gustan las arañas. Y si lo detestas, si te desagrada muchísimo, usas odio. Por ejemplo, odio el tráfico por la mañana. Y recordad la regla más importante. Gusta para una cosa singular o un verbo y gustan para cosas en plural. También hemos aprendido a expresar una preferencia con prefiero. Por ejemplo, me gusta el té y el café, pero prefiero el café. Y a hablar de deseos para el futuro con me gustaría. Me gustaría hablar español perfectamente. Y las exclamaciones, ¡qué rico! Para la comida y ¡qué mono! Para algo adorable. ¡Qué buen resumen! Esperamos que esta conversación te sea muy útil para hablar de tus propias aficiones en español. Eso es, la práctica es la clave. Intenta usar estas frases en tu día a día. Puedes pensar ahora mismo qué me gusta, qué no me gusta y decirlo en voz alta en español. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Valoramos mucho vuestro tiempo. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil, por favor, no olvides darnos un me gusta, un like. Nos ayuda mucho. Y si no quieres perderte nuestros próximos vídeos, suscríbete al canal.
Y activa la campanita para recibir notificaciones. Sí, vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y por supuesto, déjanos un comentario. Ya sabes, cuéntanos tus aficiones, o dinos qué te ha parecido el vídeo, o danos ideas para futuros temas. Nos encanta leeros. Nada más por hoy. Cuídate mucho y sigue practicando tu español todos los días un poquito. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Chao.